Aquí comienza el espacio donde usted ve a personas que cometieron actos ilícitos y estos quedaron grabados en video. Analizamos las estrategias que utilizaron. Les decimos cómo estas estrategias son contrarrestadas por las autoridades y las implicaciones legales que estos actos tienen en Colombia. Bienvenidos a Infraganti. Hoy en Infraganti veremos una pareja de amantes ilegales sobre una motocicleta, el seguimiento y captura a los asesinos de un hombre en el centro de la ciudad, ciudadanos haciendo justicia por mano propia, asaltantes que no contaron con la sorpresiva reacción de sus víctimas y una persecución a infractores que se desplazaban por las congestionadas calles de la ciudad. Iniciamos esta emisión mostrando a una pareja que demostraba públicamente su afecto sobre una motocicleta. Pero estos amantes no son tan inocentes como parece en la imagen que veremos a continuación. Y la motocicleta tampoco les pertenecía. Esta cámara, ubicada en el exterior de un establecimiento comercial, capta a una pareja de enamorados sobre una motocicleta que está estacionada en la acera. Aunque la mujer demuestra estar muy enamorada y pareciera que no quiere soltar a su media naranja, él no se ve tan entusiasmado con este romántico momento, pues su atención no está en su pareja, sino en la motocicleta. Y mientras ella lo abraza y disfruta el momento, él manipula los controles del vehículo. Luego, ella toma la decisión de cubrir su cabeza con una capucha y nuevamente abraza al hombre, quien continúa desesperadamente manipulando los dispositivos eléctricos instalados en el tablero central de la moto. Luego podemos ver que lo que usa es una llave. Y nos damos cuenta que este señor todo el tiempo ha estado concentrado en encender el motor de este vehículo de dos ruedas. Segundos más tarde lo hace y se marcha con su amada pareja. En este punto, podríamos pensar que se dirigen a un lugar más privado, pero no es así. Esta pareja no está a punto de consolidar su amor. Todo es una estrategia usada como distractor para apropiarse ilegalmente de esta motocicleta. Y todo el tiempo este hombre estuvo intentando vencer el sistema de encendido, cosa que finalmente logró. Todo con la ayuda de la mujer, quien simuló estar bastante interesada en un encuentro íntimo. Su estrategia pudo haber distraído y desviado la atención de quienes por allí pasaron en ese momento, pero no fue de mucha utilidad al ser desarrollada enfrente de la cámara de seguridad que estaba grabando todos sus movimientos. Infortunadamente, esta cámara no era monitoreada en tiempo real, por lo que solo se enteraron de lo que había pasado con la motocicleta en el momento que revisaron el material que estaba almacenado en el disco del dispositivo. Lo usual en el delito o lo más común es que el infractor de la ley es el hombre. Pero hoy la descomposición moral nos ha llevado a que la mujer participa por igual en el delito. Algunas son instrumentalizadas, utilizadas por el varón dentro de una relación sentimental, afectiva. Pero tenemos que reconocer que a la mujer también le interesa el lucro ilícito fácil. En la escena que acabamos de observar, el varón utiliza a la mujer en una aparente escena sexual, sentimental, afectiva. No hay tal, es simplemente un distractor para que el transeúnte, el vigilante, el operador de cámaras no fije la atención en ellos. Esa escena o ese momento lo aprovechan para quitarle el seguro a la moto que terminan hurtando. Esa actitud de una escena aparentemente sexual o sentimental para quitarle el seguro a la moto no es otra cosa que habilidad, destreza, y como tal agrava el hurto. Es entonces un hurto agravado por la destreza y es agravado por el número de intervinientes, 2.
y los dos responden por el hurto, porque hay comunidad o unidad de designio criminal, es decir, tienen el mismo propósito. Así el vehículo haya sido solo manipulado por el varón. La mujer participa del delito, responde por el delito, le asiste la misma responsabilidad y se le impondrá la misma sanción en el evento de ser judicializados y llevados al estrado del juez de conocimiento. Procede entonces la medida de aseguramiento de privación efectiva de la libertad por la pena que tiene el delito, por las circunstancias, por su modalidad. Cada vez son más las cámaras de vigilancia instaladas en nuestras ciudades y que son monitoreadas en tiempo real por personal especializado de la policía colombiana, lo que permite una reacción más efectiva de las autoridades cuando se presentan actos ilegales en la vía pública. El siguiente video fue captado en la calle por las cámaras de vigilancia de la policía, las mismas que fueron fundamentales para seguir y capturar a los responsables de un homicidio. Las cámaras de vigilancia de la policía, ubicadas en el centro de la ciudad, captan el momento en el que muchas personas se acercan al lugar donde un hombre está tendido en el piso. El angustiante momento es seguido de cerca desde el centro de monitoreo por un agente especializado de la policía colombiana, quien ya tiene el contexto de lo que ha ocurrido. Él, además de pedir ayuda para el hombre que está tendido en la vía, solicita apoyo a las unidades cercanas para que acudan al sitio. Ellos son guiados hasta varios puntos del sector. Uno de esos lugares es este autobús de servicio público. Los oficiales inicialmente hacen una inspección a través de las ventanas, mientras que otros de los uniformados bajan a varias personas del autobús. Estas son esposadas y puestas bajo custodia. Pero, ¿quiénes son estas personas y qué tienen que ver con el hombre tendido en la vía? Según el informe entregado, quien yacía tendido en el piso fue víctima de este grupo de personas, quienes intentaron, entre otras cosas, despojarlo de sus pertenencias, y al encontrar resistencia, decidieron atacarlo dejándolo muy mal herido. El agente de la ley que monitoreaba la cámara pudo direccionar a sus compañeros al lugar exacto donde se escondían los atacantes, ya que todo el tiempo estuvo atento a sus movimientos y a la manera de cómo habían ocurrido los hechos. Según el informe oficial, este hombre no contó con suerte, y el caso de agresión pasó a ser un homicidio cometido en la vía pública. El infractor de la ley es renuente a reconocer que la tecnología de hoy es un medio demostrativo de autoría y de responsabilidad. Es un medio vinculante a la acción penal, bien para una captura en situación de flagrancia y justificar entonces una legalización de captura, una imputación y una medida de aseguramiento. Pero estos videos también sirven como medio de prueba en sede de juicio, es decir, si el capturado decide luchar por su inocencia, que no le asiste o si le asiste, un juez podrá reconocer que ese video es medio de prueba suficiente para declararlo autor responsable. Por lo que observamos, le producen la muerte a una persona, pero no es el típico sicariato, porque lo usual es que en el sicariato intervengan máximo 2, pero obsérvese que fueron capturados 5. Esto nos permite concluir que fue una víctima de un hurto, terminó perdiendo su vida a manos de 5 personas, que fueron capturados gracias a la tecnología dentro del bus en el que pretendían huir. Todos responden por este homicidio, y es un homicidio agravado, no solo por la pluralidad de intervinientes, sino porque la víctima se aprovechó su situación de indefensión, pero se le produjo la muerte para consumar el hurto inicialmente ejecutado. Doble causal de agravación, pena mínima 33 años, renunciaron a su derecho a la libertad. Frente al juez de control de garantías, el señor fiscal del caso, con el argumento video, sustenta la imposición de una medida privativa de la libertad en centro carcelario. En casos como el que ya vimos, las cámaras de vigilancia fueron la clave para guiar a las unidades de policía hasta el lugar donde estaban los infractores de la ley, para capturarlos y dejarlos a disposición de la autoridad encargada de continuar el proceso correspondiente. Pero en el siguiente video, que fue grabado con una cámara de un teléfono móvil,
se evidencia cómo fueron detenidos 2 infractores, quienes tuvieron que asumir las consecuencias que se tienen cuando los ciudadanos deciden hacer justicia por cuenta propia, un acto que también termina siendo ilegal. Quien grabó este video lo hizo con la cámara de su teléfono móvil desde su auto y graba una escena en la que se ve una motocicleta en el piso y a muchas personas que parecen estar enojadas y golpean a un hombre que viste de blanco. Él trataba de huir de la multitud. Cuando podemos ver desde más cerca al hombre, nos damos cuenta que este está tendido en la vía y muy mal herido. Más adelante, otras personas están golpeando a otro hombre. Según algunos testigos presentes en la escena que fue captada por este hombre con su teléfono, quienes son golpeados habían cometido un delito minutos antes y pusieron en riesgo a varias personas. En su huida, fueron alcanzados por personas comunes y corrientes, quienes, en ausencia de las autoridades, decidieron hacer justicia por su propia cuenta. El hurto de hoy, denominado popularmente fleteo, legitima el uso de lo que en derecho penal denominamos la legítima defensa. La legítima defensa es de 3 clases: la objetiva, la subjetiva y la putativa. La que nos interesa en la escena que acabamos de observar es la legítima defensa putativa. Cuando una persona sale en defensa de un tercero que es víctima de otro, pero tiene su punto de quiebre, su punto generador de responsabilidad frente a aquel que asume la defensa de un tercero. Es decir, ciudadano X puede defender al ciudadano Y para vencer a quien está actuando como victimario. Pero si ese victimario ya es vencido, es reducido a la impotencia, y después de ello, quien asume la actitud de defensor lo lesiona, lo mata, responde por ese resultado porque ese inicial victimario ya está vencido. Ya cesó esa inmediatez que es lo que le da vida a la legítima defensa, o bien objetiva, o bien subjetiva, o bien putativa. Por lo que acabamos de observar, esta persona resultó lesionada. El interrogante es, ¿fue lesionado en el momento de su actuar delictivo o fue lesionado después de ser reducido a la impotencia? De haber sucedido lo segundo, muy seguramente y muy a nuestro pesar, las personas que intervinieron como defensores de la inicial víctima deberán responder por ese resultado, o bien muerte, o bien tentativa de homicidio, o bien lesiones personales. Defender a otro requiere prudencia, no es simple defender por defender sin medir las consecuencias. Lo ideal en casos como el que acabamos de ver es dar aviso a las autoridades para que sean estas las encargadas de ejecutar las sanciones correspondientes y que están establecidas en la ley. Si usted tiene un video donde se evidencie un ilícito o conducta malintencionada en flagrancia, envíelo a infraganti@teleantioquia.com.co. Estamos de vuelta en Infraganti, el espacio donde vemos a quienes cometieron actos ilícitos y quedaron registrados en video. A continuación, veremos una modalidad que se conoce en Colombia como fleteo y consiste en seguir a la víctima hasta que estén dadas las condiciones para despojarla de sus pertenencias. En el siguiente video veremos la reacción que tuvo la víctima, que dejó sin posibilidades al asaltante. Esta cámara graba lo que ocurre en la entrada del estacionamiento de una propiedad privada. Allí hay algunas personas y un auto que espera su autorización para ingresar. Pasan algunos segundos y el conductor de este vehículo espera con calma a que la barra sea levantada para permitir su paso. Justo en el momento que sale la persona encargada de autorizar el acceso, en la escena aparece una motocicleta. El pasajero baja rápidamente y se acerca por la ventana del pasajero del auto que espera para entrar. Para ese momento la barra ha sido levantada y el conductor recibe la tarjeta de acceso, sin percatarse de lo que está ocurriendo del otro lado. No pasan más de 2 segundos antes que el señor del auto se entere que quien está en la ventana del lado opuesto les está apuntando con un arma de fuego a él y a su pasajero. Todo con el firme propósito de quitarle sus pertenencias. La decisión del conductor fue acelerar a fondo y arrastrar al asaltante, dejándolo sin muchas opciones. Este, al ver frustrado su plan, decide correr,
aún con su arma en la mano. Va hasta donde está su compañero esperándolo en la motocicleta. Luego, estos infractores de la ley huyeron del sitio y los asustados ocupantes del vehículo buscaron ayuda en el interior del estacionamiento. El ser humano frente al miedo reacciona de diferentes maneras. A veces petrifica a la víctima, a veces lo coloca en total situación de indefensión y facilita la acción criminal del infractor de la ley. Pero en la escena que acabamos de observar, quien fue elegido como víctima asumió una posición defensiva, no se dejó intimidar. Continuó con su marcha hasta el punto que trató, y déjeme decirlo así de manera tan primaria, arrastró a aquel infractor de la ley que pretendió colocarlo en situación de víctima. Terminó huyendo del escenario de los hechos. Jurídicamente es una tentativa de hurto, gracias a Dios frustrada por la acción defensiva de la misma víctima. De haber sido judicializado, este video constituiría medio de prueba para sustentar situación de flagrancia o en sede de juicio constituye medio de prueba demostrativo de esa tentativa de hurto. Ahora veamos imágenes captadas por las cámaras de vigilancia de la ciudad, con las que se logró identificar a infractores de la ley, quienes posteriormente fueron seguidos muy de cerca por la policía, hasta que cometieron un error que les costó su detención. En este caso, los más afectados fueron los infractores, quienes sufrieron lesiones físicas. La policía vigila las calles de la ciudad a través de las cámaras de seguridad. Y en este caso específico, el encargado de monitorear este sector está tratando de ubicar a un hombre que se desplaza en motocicleta después de cometer un acto ilícito. Los agentes de la ley ya tienen las características físicas del hombre y las de su vehículo. No pasa mucho tiempo antes que el infractor de la ley pase por el frente de una de las cámaras y sea identificado por las autoridades. De inmediato, las unidades cercanas son alertadas y policías en motocicleta inician la persecución y ejercen tanta presión al infractor que al llegar a este cruce, él sigue acelerando, aun cuando la luz del semáforo está roja. Al intentar frenar, pierde el control de la motocicleta, golpea a otro motociclista. Ambos caen al suelo y por poco son arrollados por este auto que alcanzó a frenar justo a tiempo. Quien estaba huyendo intenta levantar su vehículo para seguir huyendo, pero ya los agentes de la ley estaban listos para ponerlo bajo custodia. De hecho, en el momento en el que este señor se levanta del suelo, uno de los policías le está apuntando con su arma de dotación, evitando así su escape del sitio. Al final, las autoridades de tránsito hicieron presencia en el lugar y también una cantidad considerable de policías, quienes también estaban apoyando la búsqueda y persecución de este malintencionado motociclista. El hombre fue puesto bajo custodia y llevado ante la autoridad encargada de continuar su proceso judicial. La crítica permanente del ciudadano de a pie es que nuestros policías cuando se movilizan en moto salen a pasear. No hay tal. El vehículo moto es un instrumento idóneo, eficaz en el cumplimiento del deber. Y las cámaras es un medio eficaz, idóneo, suficiente para neutralizar la acción del infractor de la ley. Pero tenemos que resaltar algo más, el profesionalismo de estos policías. Estaban asistidos de arma de fuego de dotación oficial y haber sido imprudentes, no profesionales en aquella persecución, de manera torpe, ilegal, injustificada, habrían podido dispararlas, colocando en riesgo no solo al que huye, sino a los demás transeúntes. No utilizarlas es demostración de profesionalismo. Esa persecución produjo el resultado querido, la captura de quien huía después de haber cometido un delito. Resaltamos entonces lo valioso de la tecnología actual para frustrar el delito, el profesionalismo de los policías que aunque están acompañados de armas con capacidad de producir daño, tienen la idoneidad, la preparación y el profesionalismo suficiente para saber cuándo hacen uso de un arma de fuego.
porque de haberlo hecho de manera imprudente, el resultado hubiera sido otro. Conclusión entonces, eficiencia de la policía, eficiencia de la tecnología hoy por hoy para contrarrestar el delito. Veamos ahora un video que registra el momento en el que un hombre que está detenido a un costado de la vía en su motocicleta es asaltado. Pero los malintencionados hombres se llevaron tremenda sorpresa cuando fueron atacados a bala en el momento que huían. Esta cámara está ubicada en el exterior de una compañía comercial y en la imagen que capta se ve una calle con poco tráfico y un hombre en motocicleta que se detuvo a un costado de la vía para atender una llamada en su teléfono móvil. Este señor se ha quitado su casco de protección para estar más cómodo, generando un momento propicio para quienes tenían la firme intención de asaltar a este hombre. Estamos hablando de estos señores en motocicleta, quienes se aproximan muy lento desde la parte trasera. Se detienen justo al lado del hombre, lo toman por sorpresa y el pasajero intenta quitarle su celular y una pequeña mochila que lleva en su espalda. La víctima reacciona retrocediendo y alejándose de los asaltantes. Y cuando parece que todo ha terminado, este saca una pistola de su pretina, apunta a quienes acaban de asaltarlo y dispara varias veces contra ellos. Todos los implicados en este caso salen del ángulo visual que tiene la cámara, y segundos después, la víctima regresa al lugar con su arma aún en la mano y lista para volverla a usar si es necesario. Los asaltantes lograron escapar después de este tremendo susto, ya que nunca imaginaron que su víctima tenía un arma y estaba dispuesta a usarla para defender su patrimonio y su integridad. El infractor de la ley no espera la reacción defensiva de quien elige por víctima, y si lo encuentra, si es repelido. En la escena que acabamos de observar, aquellos dos infractores de la ley actuando sobreseguros con un medio idóneo para lograr el propósito criminal y huir del escenario, no contaban con que la víctima elegida podía repeler esa acción infractora de la ley. Y ciertamente entonces, después de despojarlo de su celular, aquella víctima reaccionó defensivamente, hizo uso del arma que muy seguramente la portaba con el legítimo salvoconducto y los hizo huir del escenario de los hechos. Conclusión, material ilegal. Se cometió un hurto, se consumó el hurto porque lo despojaron de ese celular. Ese hurto, por el número de intervinientes y por la destreza, es perfectamente un hurto agravado, respecto del cual, por la pena del delito, por las circunstancias, amerita la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario con el adicional argumento: son un permanente peligro para la sociedad porque sin duda alguna están dedicados a esta actividad del hurto y como tal también les es imputable, a criterio de la Fiscalía, con un buen argumento de recibo por el juez de control de garantías, un concierto para delinquir. De esta manera llegamos al final de Infraganti, el espacio donde usted ve a personas que quedaron registradas en video mientras cometían actos ilícitos o tenían conductas malintencionadas. Además, analizamos cuáles fueron sus estrategias, las implicaciones legales que estos actos tienen en Colombia y cómo las autoridades contrarrestan estas acciones. Hasta pronto.